En Mar del Directo recibimos al médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo Buen estás día. vos? Bien, muy bien, por suerte. Me alegro. Bien, soportando el frío. Sí, yo estoy medio mal de la voz, así que bueno, Bueno, si me ahogo vamos al móvil, no, por favor, no va a suceder eso. ¿no? No, te lo Bueno, digo por experiencia. me alegro. No te pasa, al aire no te pasa. Ahora vamos al No, corte y claro. toses, todo mal, pero vos Sí, sabés que al aire no te la pasa. adrenalina del escenario, a mí me ha Tal pasado cual. muchas veces. Por eso. Sí. Pero bueno, no vamos a hablar del tema de la voz, sino que vamos a hablar del olfato y cómo funciona, ¿no? Sí, este sentido que es el más antiguo de los sentidos y al mismo tiempo uno de los más desconocidos. Está muy relacionado con la respuesta de alerta para la supervivencia. Vos fíjate que el olfato es el primero que percibe, por ejemplo, un escape de gas. Claro. O el primero que percibe el olor a quemado, el humo de un incendio, Ujú. ¿sí? O un alimento en descomposición. Vos abrís la heladera y Qué sentís un olor Sí, y por sí, ahí no sí. estás viendo el alimento, te lo está tapando un tupper, una botella, Tal cual. empezás a buscar y encontrás. Entonces, estos son ejemplos de la función más clara y evidente del olfato. ¿Cuál es la función del olfato? Oler, Ujú. ¿sí? Detectar olores. Pero el olfato tiene algunas particularidades. Vamos a ver una primera imagen Sí, que nos va a mostrar que el olfato es el único de los sentidos. Fíjate, ahí tenemos la nariz y lo que sería el techo de la nariz. Vemos ahí como unos pelitos sí. amarillos que bajan. Bueno, Ujú. esos son los receptores del nervio olfatorio. Ah, Es el bien. único sentido cuyos receptores están en contacto directo con el exterior. Bien. ¿Sí? En el ojo están atrás del ojo, en la retina, en el oído están adentro del cráneo. Acá están directamente en contacto. Por ahí pasa el flujo del aire por la Claro. nariz y el aire trae moléculas que se llaman moléculas odoríferas, que son las que traen olores, Ujú. y ahí se percibe. Y la otra particularidad que tiene, vemos que ahí arriba hay una estructura amarilla sobre el techo de las fosas nasales que se llama bulbo olfatorio, donde convergen todos estos receptores y ahí se forma el nervio olfatorio. Bueno, la particularidad es que el nervio olfatorio va directamente a la corteza. Es el único sentido que no tiene estación de relevo. Viste Bien. que yo siempre digo que nosotros cuando percibimos algo nos enteramos recién cuando esa información llega a la corteza. Claro. Pero siempre, antes de llegar a la corteza, pasa por una estación de relevo, que es un núcleo que se llama tálamo, Ajá. donde algo de esa información se procesa, se discrimina, se filtra. El olfato es como brutal, ¿viste? Claro. Lo que llegó, se Sí. detectó, directamente va a la corteza. Muy bien. Bien. Estas son un par de particularidades. Bueno, ¿y qué otras funciones? ¿Qué funciones tiene el olfato? El olfato tiene muchas funciones y esto está relacionado con la gran cantidad de conexiones que tiene el olfato con otras cosas que uno jamás se imaginaría. No, tal cual. Por ejemplo, Que lo desconocemos. obvio, percibo un olor, Sí. pero después tengo que reconocerlo. Exacto, Entonces hay una identificarlo. conexión, Hay olor a tal cosa, ¿no? claro, entre esa serie de la corteza cerebral que detecta que yo estoy oliendo algo y reconocer ese olor. Yo Claro. puedo sentir un olor y no ubicarlo, Ujú. pero tenemos una zona de memoria olfatoria donde yo voy a ir al archivo, voy a decir esto es olor a, Ah, qué sé yo, exacto. a jengibre, no sé, Sí. lo que sea. ¿Sabes cuántos olores podemos percibir? Infinito. Tuve que buscarlo Sí. yo, porque la verdad Infinito, que no me tenía idea, imagino. me generó mucha curiosidad. Muchísimo. Sí, hay más de 10.000 olores, podemos discriminar, y hay estudios que demuestran que son millones de olores. Tenemos miles de neuronas diferentes, cada una puede captar un tipo de olor distinto. Que captemos todos, que reconozcamos todos, Bueno, hay eso. una gran distancia. Pero viste Claro. que hay gente que sí, Sí. los catadores de vino, los que fabrican perfumes y huelen. Viste que el catador de vino huele la copa y te dice esto tiene frutos rojos, madera de roble, qué Tal sé yo. cual. Y decís, es mentira. Me está mintiendo. Sí, me está mintiendo. No puede ser. Bueno, sí puede ser. También te pueden mentir, ¿eh? Sí, Hay por quien te supuesto. miente, pero hay otros que no. Están percibiendo todo esto. Bueno, Claro. esta es una conexión que tiene. Otra conexión que tiene es con estructuras más modernas del cerebro, Sí. evolutivamente, que es el circuito límbico, el sistema límbico que regula las emociones. Bien. Nosotros solemos ciertas cosas y tenemos Y nos emociones. remonta. Asco, miedo, qué sé yo, angustia, nostalgia, distintas cosas. Y Sí. esto se relaciona mucho con otra conexión que tiene el olfato, que es la memoria. Claro. Esto ya no es la memoria olfatoria de a qué sustancia pertenece este No. olor, sino de hechos, de De episodios hechos. de nuestra vida. Por eso de Claro. repente yo huelo olor a quemado
y como yo tengo un registro de lo que es un incendio, Sí. voy a disparar la emoción miedo, ¿me Exacto. entendés? Y el clásico ejemplo que usamos es como un olor de una comida por ahí te hace acordar de tu abuela. ¿Por qué? Exacto. A Porque la tu comida abuela de los te abuelos. preparaba eso, esto Ujú. conectó, y esa conexión que hay entre la memoria, la emoción, el olfato, la emoción, todo ese circuito que se Sí. arma, dispara una emoción acorde a haber recordado a tu abuela, que puede ser angustia, alegría, qué sé Tal yo, cual. o más complejas, nostalgias, melancolía, Ujú. ¿sí? Es verdad. Bien, ¿qué otra conexión tiene el olfato? El olfato está íntimamente conectado con el gusto. El gusto en realidad se termina de completar con esta asociación que tiene con el olfato. Por Sí. eso las personas que pierden el olfato o tienen una hiposmia, digamos, que sería una disminución en la capacidad olfatoria, perciben menos gusto. Claro. Típicamente el fumador. El fumador cuando deja de fumar te cuenta, ahora siento mucho más el sabor de la Mirá. comida. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica de todo lo que son vías aéreas le fue Le dificulta el tema de... disminuyendo la capacidad Claro. olfatoria. Esto se ve en muchos otros cuadros, ya vamos a hablar de esto, pero bueno, el gusto se termina de completar con el olfato. Bien. Otra conexión que tiene el olfato es con una estructura que está en el tronco encefálico, que se Ajá. llama centro del vómito. Por eso hay olores que a vos te pueden dar asco y hasta ahí llegamos. Sí. Y hay olores que cuando son particularmente intensos llegan hasta esa estructura, producen un estímulo y aparecen las náuseas o los vómitos. Viste que hay olores que realmente Es verdad. hacen vomitar. Sí, tal cual. ¿Sí? Tal cual. Entonces, No bueno, cuestionen esa a es la otra- gente que le sucede eso. Ay, sí, qué Pobre. exagerado. Le decís, Claro, qué sé pero es yo. a mí. Sí, claro. Sí, no lo manejo yo. Vos tenés que decir, es la vía olfatoria con el centro del vómito. Tal Y cual, ya está. tal Y ahí cual. nadie entendió nada y Y quedas listo, bien. ya y queda está. bien. Y queda bien. Y bueno, y después lo que me gustaría marcar es que hay cuadros que disminuyen el olfato y cuadros que aumentan el olfato, aunque uno diga, ¿cómo puede ser que Es verdad. alguien capte más? Sí. Sin duda otras especies captan muchísimo más, ¿no? Un Obvio. gato huele, un perro también, el olor y reconoce a las Muchísimo, personas por el sí. olor Sí, y sí, a sí. mucha distancia. Vos que te gustan Sí, los animales, sí. a mucha distancia. A mucha ¿viste? distancia. Metros antes, un Por eso par de dicen que cuadras cuando antes. uno saca a pasear a sus animales, que los dejemos hacer todo ese reconocimiento que hacen olfativo y demás, porque ahí lo van a desarrollando muchísimo. Yo que lo apuraba el perro No, y lo no hay que pateaba apurarlo. y le decía, dale, No, camina. porque es su eso momento. no. No, Ah, no, no. es no, su no. momento. Sí, exacto. Así que De- bueno, de- ¿viste? de Te enseñé sentirse algo yo. perro, Te sí. enseñé algo yo Pero ahora. obvio, todo el tiempo. Pero- Bueno, ¿qué cuadros pueden disminuir el olfato? El tabaquismo, Claro. rinosinusitis, Y sí. inflamaciones. El Parkinson a veces empieza con una pérdida de olfato. Ah, mira. No es lo más típico, no se asusten todas las personas que no están oliendo. Lo más Sí. frecuente que es que tengas inflamadas las mucosas. ¿sí? Claro. Y últimamente conocimos mucho esta pérdida de olfato con el COVID. Sí. Sí, el Eso COVID. es tremendo. Sí, no está lesionando las neuronas. En su momento reconocíamos que teníamos COVID por eso. Viste que entrabas a algún lugar y te hacían oler. Sí. ¿Qué sí. olor tiene? Y vos ya sabías que era Sí, alcohol y que sé sí, yo, es tal cual. alcohol. Sí. Pero una cuestión de honestidad, si no olías tenías que decir no huelo, Por eso, claramente. por ¿no? eso mismo, Pero por ahí sí. estabas resfriado, no era nada del otro mundo. Pero No. bueno, era una señal de alerta. Ujú. En el COVID, no tanto por lesión de las neuronas, sino por inflamación mucosa, pero se está viendo en el COVID prolongado que esto puede durar 8, 10, 18 meses y algunas veces más. Y no solo es pérdida de olfato, sino también aparecen a gusto. veces lo que llaman alucinaciones olfatorias. Claro. O sea, distorsionar los olores. Yo estoy oliendo algo, pero percibo otro tipo de olor. Eso Bien. también se ve bastante. Bueno, en general se va. Y sí, claro, el gusto El estaba gusto afectado. también se ve afectado. La gente que no tiene olfato, hay pérdidas de olfato, por ejemplo, por lesiones. Yo me acuerdo, tuve un compañero en Buenos Aires que había tenido un accidente y había tenido una lesión nasal y había perdido el sentido del olfato. Y toda la comida era igual, Ay, era sí, como comer cartón. Ay, Era no. lo mismo, comiera lo que comiera, era absolutamente igual. Sí. Y después hay cuadros que aumentan el olfato. Yo voy a nombrar uno A ver. que es muy conocido, o no sé si es tan conocido, que son las embarazadas. Ah, claro. Las embarazadas, por cuestiones hormonales, se les incrementa muchísimo la capacidad olfatoria. Por eso son tan sensibles a los olores. ¿Sí? Nada, porque está sensible por las hormonas. Sí, está sensible por Sí, las hormonas, también. pero además percibe mucho más el olor. Por Claro. eso
ciertos olores y en ciertos momentos del día, típicamente a la mañana, producen mucho malestar, rechazo, asco y a veces directamente por esta conexión que contábamos recién, náuseas o vómitos. ¿Sí? Exacto, ahí está. Bueno, mira cuánto aprendimos hoy, del ¿Viste? olfato. De una estructura recontrantigua, sí. propia de los reptiles. Decimos, nosotros estamos mucho más allá de eso, no. Tal cual. Había muchas cosas, muchísimo. Sí. Muy bien. Pablo, como siempre, muy interesante. Bueno, muchísimas muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos hablando hoy del olfato con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Y ahora vamos a seguir avanzando en esta jornada para ver